60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Como verán, hoy no estamos en nuestro set habitual. Estamos visitando en la intimidad de su hogar a la poeta cubana Amelia del Castillo. Con ella vamos a conversar en breve, pero primero quiero darle las gracias a el director de esta programación, Alfonso Chicoy, a el productor Luis G. Díaz Ortega y a los técnicos de cámara y de sonido Mike Altamari y John Stubbs, que han hecho posible este empeño. Gracias a todos. Y ahora sí vamos a conversar con nuestra poeta Amelia del Castillo. Gracias, Amelia, por habernos recibido aquí en el calor de su hogar. Vamos a conversar de poesía. Bueno, primero déjame darle las gracias al canal 17, a todos estos artistas que me han así... Hemos asaltado su intimidad hogareña hoy. Exacto, y a ti por atreverte a hacerme una entrevista a estas alturas de mi vida, ¿no? No, es un placer y es una necesidad entrevistar a personalidades cubanas vinculadas a la poesía y a ese aleteo de la tierra que nos quitaron, que está muy presente en los poemas de Amelia del Castillo. Por cierto, que aquí tenemos editadas 13 obras, de ellas 3 son en prosas y los demás pues es en poesía. Amelia, tengo entendido que comenzó a escribir desde los 12 años y pensaba que era algo que no era normal. Bueno, me iré un poquito más atrás, porque en realidad a los 12 años escribí la primera poesía, que yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, nada, estaba completamente confundida. Pero si te cuento que mucho antes de eso, ya en los primeros grados, 7, 8, 9 años, escribía muchos cuentos. Yo recuerdo en los primeros grados, llevarme premios por hacer, no solamente para mí, sino para otras niñas que no se atrevían a hacer una composición. Tengo inclusive a los 8 años una imagen de Santa Teresita de Jesús, porque me llevé el primer premio de composición y el segundo y el tercero que había hecho yo se lo llevaron amigas mías. ¿En su familia hay poetas, hay escritores? No y sí. Te digo que no, porque realmente poeta no, pero mi madre tenía una facilidad enorme para improvisar y de cualquier suceso que hubiera en la familia, ella siempre improvisaba algo y nos reíamos con eso, así que el germen estaba ahí. Usted es hija de militar, veterano de la Guerra de Independencia de Cuba, señor. Fue teniente coronel durante la Guerra de Independencia y luego fue coronel del Ejército Constitucional. Usted, no, el Ejército Nacional. Nacional, sí, porque la Constitución vino después. Fue el de Batista. Porque él muere en el 30 y tanto, tengo entendido. En el 37. En pleno proceso revolucionario. Él fue teniente coronel del Ejército Libertador, ayudante del general Juan Bruno Zayas. Y cuando se instituye el Ejército Nacional, entra, como parece que era lo acordado o algo así, a los que invitaron o aceptaron, o no sé cómo fue el proceso, con un grado menos como comandante del Ejército Nacional. Usted nació en Matanza. Por accidente. Porque su padre era el jefe del regimiento. El coronel jefe del distrito de Matanzas. Pero luego fue para La Habana y su vida la hizo en La Habana. Yo creo que de meses. Se crió en el campamento de Colombia. Viví 5 años dentro del campamento de Colombia
y después hasta los 18 en Colombia, pero exactamente a la entrada del campamento. O sea, que transcurrió su niñez y primera adolescencia entre militares. Hasta los, bueno, sí, hasta los 12 o 13, Así 14 todo, años. haciendo poesía. Sí, pero engavetándola. No publiqué nunca en Cuba, mi vida era muy distinta. En Cuba estudió usted contaduría, inglés y filosofía y letras también. Exactamente. Que por cierto, el régimen castrista, el régimen revolucionario, como le llaman, pues al saber las autoridades educacionales que usted venía para los Estados Unidos, no le permitieron graduarse. Yo traje notas, por suerte que después fueron los que con ellas hice una especie de renovación. Más que nada empecé en contabilidad, porque era lo que me iba a solucionar el problema, y lo hizo. Usted se casó muy joven también, sí. 3 hijos. Tengo 3 hijos, tengo 6 nietos y tengo 2 bisnietas, y todos preciosos, ¿eh? Bueno, esa recomendación viene de muy cerca. No, esa es una recomendación de abuela. De abuela. ¿Publicó en Cuba poesía? No. Bueno, publicó Leonor Barraqué en la revista Vanidades, me publicó algunas cosas porque mi hermana ¿Pero poemarios como los que tenemos aquí? No, todo fue cuando vine para acá. Porque allí estaba casada, me casé muy joven, tuve mis hijos, estudiaba, o sea que Pero tengo entendido no que este poemario Urdimbre, este que tengo aquí en mis manos, este poemario mayormente lo publicó aquí, pero mayormente esas poesías pues fueron hechas en Cuba. Ya ves que no fue así. Ah, no fue así. Te voy a hacer una cosa muy interesante. Este libro, Agua y Espejos, fue escrito todo en Cuba. Ah, fue Agua y Espejos. Aquí está toda mi poesía. Que es el cuarto publicado. Exacto, pero sale publicado al ganar el premio de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y entonces ya tenía publicado yo estos 3 libros. ¿Por qué este libro no se publicó antes? Porque no lo traje. Era algo en un cuaderno, era algo muy privado, era como un diario, una catarsis, era lo que era aquel libro. Y yo no lo tenía más bien como escondido, ¿no? Como una especie de diario. Cuando vine, se olvidó y lo trajo mi madre muchos años después y me dijo, muy pocas personas saben que soy compositora, así que mi madre me dijo, te traje un cuaderno que tiene las letras de tus canciones. Y yo dije, ay, ahí está o lo que estaba atrás. Y fue Lucas Lamadrid, un poeta muy amigo y un magnífico poeta y crítico literario, muy agudo crítico literario. Por cierto, uno de sus poemarios tiene un prólogo de Lucas Lamadrid. Ese mismo. Precisamente porque fue él que me animó al enviarlo al premio de la Universidad Pontificia de Salamanca. En estos poemarios hay prólogo de Agustín Acosta, Lucas Lamadrid, que ya lo mencionamos, y de Eugenio Florit. Y también hay uno de los poemarios o de la prosa que tiene comentario de varios autores. Sí, fue el Voces de Silencio. Voces Voces de Silencio, que tiene, en aquel momento, a mí nunca me ha, en realidad, no es vanidad, pero en realidad se nos olvidó un prólogo importantísimo, porque para mí es un estupendo prólogo, mejor que el libro, que es el de Cauce de Tiempo, que es de Matías Montes Huidobro. Ah, Matías Montes Huidobro también. El prólogo de ese libro es magnífico. ¿Por qué hace poesía, Amelia? Yo no hago poesía. ¿Por qué escribe poesía? La poesía viene a mí cuando menos lo espero. Mira, la poesía es iluminación. Y por eso creo yo que es un regalo de Dios, ¿no? Y yo nunca me he puesto a hacer poesía. Es que no creo que podría hacer poesía.
La poesía, de pronto, se repite aquello mío de los 12 años, cuando de pronto empecé a pensar, y era un galuvión de cosas que yo no sabía que me estaba pasando. En Voces del Silencio, editado en 1978, hay un epígrafe de la autora que dice: a una isla fija en la esperanza y el recuerdo, a los que me hicieron verso para asomar en las páginas de este libro. Y al leer esto se me ocurre preguntarle, ¿qué tan presente está la isla de Cuba en Amelia del Castillo, a 55 años de exilio? Yo creo que la isla de Cuba está en todos los que salimos de allí y que la trajimos con nosotros, porque ¿cómo va a estar lejos? La isla de Cuba para mí no está allá, yo la traje conmigo. Y eso lo dijo también en un poema de Pura del Prado, que dice: la isla soy yo. Bueno, pues yo creo que efectivamente Cuba soy yo, fue lo que dijo Pura en un poema. Y yo creo que no es que Cuba sea yo, es que yo la Cuba la de allá no me es tan cercana, no me siento ni siquiera tan... La que yo rememoro, la que yo siento es la que dejé allá, pero que la traje conmigo. ¿Acaso no físicamente la dejé? ¿Acaso no es algo perdido en el recuerdo poético? No. Es vigente. El recuerdo de la isla siempre, más que un recuerdo, es una necesidad, es parte de la vida misma. Eso es lo que es. Amelia, de haberse quedado en Cuba, de no haber sucedido el fenómeno castrista, de no haber sido lanzada a un exilio forzoso como tantos cubanos, ¿piensa usted que hubiese tenido la producción poética con la que contamos hoy? No sé, es difícil decirlo, pero yo creo que siendo poeta por iluminación, no por fabricación o manufacturación, hubiera seguido escribiendo, quizás hubiera sido más conocida, quizás, no sé. Mira, la vida es tan extraña y da tantas vueltas que realmente no puedo predecir qué hubiera sucedido en el caso mío, ¿no? Porque, mira, yo soy geminiana y decididamente tengo dos personalidades completamente distintas, no solamente distintas, opuestas, completamente opuestas. Y en ese otro yo siempre he tenido un verdadero problema que no creo que esté resuelto todavía. Pero déjeme decirle, usted es una persona que no trasluce esas emociones, eso, para usar una palabra no exacta, esos conflictos que todo creador tiene, no lo trasluce. Pero están los Quien la libros. conoce usted y usted no le dice que es poeta, no piensa que usted es poeta, quizás contadora, lo pueda pensar uno. Pero porque me está viendo la otra cara de Géminis. Ah, bueno, la otra cara de la moneda. Y usted ha usado el término iluminación, iluminado, y tiene editado en el 2012 Dios y yo, que por subtítulo lleva Diálogo Iluminado, con una dedicatoria in memoria a el obispo fallecido Agustín Román, y dice: a Monseñor Agustín Román, con el recuerdo de los primeros años de exilio, pero diálogo iluminado. Bueno, Hay iluminación ahí, porque usted mienta en el texto, en las poesías que componen este poemario. Iluminación está presente. Mira, primeramente quiero decir que esos poemas no fueron escritos para ese libro. Yo lo que hice, yo tuve una amistad muy bonita con Monseñor, y entonces para mí era el padre Román, con el padre Román. Yo lo conocí aquí, al principio, cuando se estaba haciendo la ermita,
teníamos amistades comunes, fui mucho allá. Y por él me enteré que él conocía a mi familia. Él es de Santiago, de San Antonio de los Baños. ¿Es de Matanza? No, aquí. Yo no tuve familia en Matanza. No, Román es de Matanza. Román era de Matanza. No. De San Antonio de los Baños. Allí nació el padre Román. Y la familia de mi padre, sus abuelos y sus padres tenían fincas en Alquizar. Y él conocía mucho a toda la familia. Y cuando a mí me presentaron al padre Román, dijo del Castillo, usted es familia de la familia del Castillo, Rafael del Castillo de Alquizar. Le dije, yo soy la hija de Rafael del Castillo. Por cierto, que mencioné en algún momento que el Castillo Rosado. Y sobre eso se ha hecho muchas bromas. Porque usted es Amelia del Castillo Rosado. Mi madre. Amelia del Rosado era mi madre. Amelia Rosado. Muchos poetas pues se refieren a usted el Castillo Rosado. Bueno, en realidad hay uno que siempre me dice Amelia del Castillo Rosado. ¿Y cómo está la la princesa del Castillo Rosado? Bueno. Amelia, hay una serie de personalidades que ya no están con nosotros. Tantas ya. Y algunas yo las conocí y fueron compañeros de usted de exilio, de tertulia, sobre todo en Gala. Sobre todo de Gala, de la asociación Gala, sí. Aquella asociación que el grupo artístico literario Abril Gala, de la que usted fue cofundadora, fue presidenta y que tanto hizo por la creación, por la poesía. Pero yo pensaba en personalidades que estuvieron cerca de usted, que ya no están. Agustín Acosta, Eugenio Florit, Lucas Lamadrid, Pura del Prado, Ana Rosa Núñez, Justo Rodríguez Santos y hasta José Ángel Buesa también pasó por su vida, parafraseando un poema de él. ¿Qué me puede así brevemente decir de esas personalidades? José Ángel Buesa me llevó a conocerlo aquí, Arístides Sosa de Quesada, pero en realidad yo no tuve esa amistad con él porque no tuve el gusto de conocerlo en Cuba, pero sí. ¿Quién no leyó a José Ángel Buesa en sus 15, 18, 19 y 20 años? Y me dio mucho gusto conocerlo. Pero a los otros que has mencionado, sí fueron muy amigos, muy queridos y magníficos poetas. Tengo recuerdos de ellos realmente bellísimos. A Florit lo conocí en su casa. En una ocasión que fui con Jorge Valls, con nuestro querido Jorge Valls, y me impresionó, fue la primera vez que lo vi. Un hombre de una modestia absoluta. Un magnífico poeta, un crítico literario muy agudo y una personalidad extraordinaria. Lucas Lamadrid era único, sinceramente. Y lo conociste en mi casa porque en realidad en nuestra casa, mi marido y yo hacíamos una vez al mes unas reuniones, no solamente de poetas, de poetas, pintores. Él pintaba y ahí cuando había esas reuniones se mezclaban, había pintores, y siempre lo hacíamos en la pérgola, una pérgola que hizo un español en el patio de nuestra casa, y esa pérgola, sabes que ¿cómo le llaman? Los horcones o horcones, sí. Yo me acuerdo de esa pérgola que tenía en los horcones los nombres de muchos poetas. Allí estaban la firma de casi todos los poetas. Y después su esposo le pasaba barniz. Después le pasaba a Ernesto, mi marido, barniz para que no se fuera. Pero se fueron porque se la llevó Andrio. Hay un libro que me impresiona mucho, y yo se lo he dicho, y usted tuvo la gentileza de obsequiarme un ejemplar, porque es una edición privada. Usted lo hizo para su familia y me distinguió con un ejemplar que es Detrás de la Memoria. Es un libro precioso donde usted recuerda su vida de niña, a su padre, su madre, personas que giraban en torno a ustedes, y tiene
una dedicatoria de Amelia del Castillo, detrás de la memoria. Se escribe para mí y los míos. Me impulsa sobre todo el temor a un exilio largo, el temor a perderme en un mundo ajeno, el temor a olvidar. ¿Cuál es el mundo ajeno y cuál es el olvido al que se refiere Amelia? Siempre que olvidas, entras en un mundo ajeno. Y eso es lo que yo temía, perdón. He tenido que traer agua porque estoy afónica. Me han dicho que eso es whisky. Me han dicho que eso es whisky. Sí, señores, tiene miel, pero no tiene scotch. Eso tiene scotch. Pero no porque lo rechace, sino porque realmente no es la costumbre. No, eso fue en realidad el temor a olvidar. Y ya he olvidado algunas cosas. Pero no se olvida nunca. Y sobre todo, estos libros que tenemos aquí, Amelia, estas 13 obras, contando las que están inéditas, esto es memoria viva. Memoria viva, que yo le puedo decir que influye. En mí influyó muchísimo y me acompaña detrás de la memoria. Porque es algo que nos toca, porque es vida, porque es recuerdo, porque es amor, porque es afecto. Creo que debía agregar algo, porque lo escribí para mí y los míos, y la razón fue la familia, mis hijos, mis nietos, que conocieran la vida de la historia de mi padre y todo eso. ¿Por qué entonces ese libro llegó a ti y llegó a otras personas que no son de mi familia? Yo sé el motivo por qué llegó. Claro, porque fueron personas que escribieron sobre la historia de Cuba, sobre lo que pasó en Cuba. Y yo estaba ahí en ese libro recordando y dejando saber muchas cosas que no se publicaron nunca, pero que yo las viví teniendo 9, 10 y 11 Sobre todo años. Habla de la revolución del 33, del 4 de septiembre, de su padre siendo amigo del general Gerardo Machado, como se distanció de él cuando Machado quiso, que lo hizo, la prórroga de poderes. Porque mi padre fue coronel de confianza, jefe de distrito de 3 presidentes, de Menocal, de Machado, y de Menocal, de Zayas y de Machado. O sea que los conocí a los 3. Machado estuvo con él y Juan Gualberto Gómez, Juan Inclán, toda esa gente eran muy amigos. Y entonces yo viví, presencié, y a veces sin mucho interés, por tener precisamente 10 o 11. Nos queda poco tiempo y hay algo que me llama la atención mucho. En sus primeros poemarios como Urdimbre, Voces del Silencio, la palabra amor está. Pero a medida que el tiempo fue transcurriendo, está dicha como tal, amor, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, el amor se hizo más fuerte, más presente, pero se omite la palabra amor. Así he visto yo eso en los poemarios de Amelia. ¿Por qué? Me encanta eso. Me encanta esa observación porque no me la habían hecho nunca. Bueno, pues yo lo he visto, Amelia. Pero, ¿sabes? Pero está implícito en todo, el amor está en todo con mucho más fuerza que cuando se ha mentado en otros poemarios. Porque, por ejemplo, en Agua y Espejos es un poemario de amor. Pero, sin embargo, es un poemario de amor escrito a los 16, 17, 18 Mi querida años. Poeta, se nos va el tiempo, que es implacable. El tiempo siempre Los muchachos se va. me están haciendo señas, están ávidos que se termine la grabación para degustar ese whisky que nos prometió. Perfecto. Pero, Amelia, si yo le pidiera que nos leyera algo brevemente para compartir con nuestros televidentes y para nosotros disfrutar en esta sala, ¿qué se le ocurriría leernos? ¿Algo de los poemarios o algo inédito? Yo preferiría leerte algo inédito porque temo repetirme. En todas las entrevistas me piden que lea algo. Pues léalo, mi querida poeta, que se nos va el tiempo. Bueno, pues entonces
aquí precisamente escondí yo, creyendo que no los iban a sacar, las cosas en que estoy trabajando ahora. Eso es inédito. Quiero volver, y no sé si adentrarme en el portal de la infancia, los encuentros, las despedidas, el horizonte en sombra o aquel rabiosamente enardecido. Cierro los ojos, me pregunto, y sin volver me abrazo a esta mansa soledad que es volver sin regresar al nido. Precioso poema. Y indiscutiblemente hay vuelta. Hay vuelta para Amelia del Castillo, hay vuelta para su poesía. Poesía que es cubana, hecha en exilio, pero paradójicamente... En el exilio sin regresar al nido. Sí, pero es poesía cubana que algún día volverá a la isla de la mano de la memoria de Amelia del Castillo. Como José Martí, que creó tanto en exilio y hoy en día es imprescindible su poesía. Así será la poesía de Amelia del Castillo. Lo es imprescindible para el amor, para Cuba, tanto poesía como prosa, mi querida poeta. Bueno, es lindo poder decir algunas palabras en este momento y otra vez te digo, gracias a ustedes por venir a mí, porque se me dificulta bastante ahora. Mira, después que se pasa la barrera del sonido, que son los 90 años, todos resultan... Usted le llama la barrera del sonido. Claro, no creas, es bastante difícil, pero le doy gracias a Dios por eso y he llegado aquí recordando muchas cosas lindas, y para recordar cosas lindas no te salvas de pasar por algunas cosas. La vida está llena de sombra y luz, y eso es todo lo que somos, y debemos dar gracias a Dios por las dos cosas. Brevemente, ¿qué piensa hoy en día Amelia del Castillo? ¿Qué piensa de él? ¿Qué piensa hoy en día Amelia del Castillo de la poesía? La poesía, te vuelvo a decir, hace muchos años Pablo Rivera hizo una especie de survey, a ver, entre los poetas, ¿qué es la poesía? La poesía, te repito, es fe, es iluminación, y es como tanto lo es la fe es iluminación y la poesía es iluminación. Eso es todo, por eso es un regalo de Dios. ¿Proyectos poéticos? ¿Perdón? ¿Proyectos poéticos? ¿Proyectos poéticos lo hay ahora? No, a esta edad no se hacen proyectos, a esa edad se... Pero nos acaba de leer un poema inédito. Bueno, pero que conforman un poemario. Pero esos no son proyectos, en este momento no se hacen proyectos, se hace, y por eso tengo tanto, ya hecho que está inédito, pero está hecho, ya no hay proyectos. Los proyectos es ver lo que viene nuevo en todas las cosas. Siempre cuando algo termina, otro empieza. Y ese comenzar es el que... Mi querida poeta, gracias por haber estado con nosotros en Cuba y su historia. Gracias a todos ustedes por venir, a todos. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 30 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron a